tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Bienvenidos a Chismecito Jurídico Podcast. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Víctor. El licenciado Víctor inició en el Poder Judicial hace 11 años, ¿verdad, Ale? Hace 11 años inició con un puesto de CTA que se llama Coordinador Técnico Administrativo. Él no miraba en un principio cuestiones jurídicas, pero pues con la motivación de varios compañeros se decidió a estudiar la licenciatura en Derecho y obtuvo también un puesto de oficial judicial, que es más o menos la elaboración de acuerdos, de proyectos de sentencia, colaborando con los secretarios y con el titular. Y pues fue tanto lo que le gustó el Poder Judicial Federal que se animó a estudiar el curso de secretario proyectista, y actualmente pues lo queremos felicitar porque ya tiene su primer nombramiento como secretario. Aquí le vamos a poner unos aplausos. Gracias. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy cansado. Pues algo, ha sido un mes un poco pesado, pero con todo el gusto de pues, estar aquí. Como te decía ahorita, agradecerte por lo que haces, los videos informativos. Me ha tocado verte en manifestaciones, como te decía, sobre temas legislativos y pues cada quien aportando su granito, y sé que no es una actividad remunerable de ningún tipo, lo haces por convicción, y gracias a ti y a todas las personas que suman para demostrar lo que hacemos dentro del Poder Judicial de la Federación. Gracias a usted también por estar aquí con nosotros, pues también es muy importante su colaboración, porque pues sin los invitados, ¿qué voy a hacer? Licenciado, pues explíquenos poquito. Bueno, ya en otros videos hemos estado hablando sobre la carrera judicial, más o menos cuál es el trámite del amparo indirecto. El licenciado Kevin pues nos explicó más o menos en qué consiste el amparo indirecto, pero ahorita elaborando sentencias, ¿habrá alguna que le haya gustado o algo que nos quiera compartir? Tomen en cuenta que este canal pues no es para personas abogadas, o sea, sí lo pueden ver, obviamente pueden colaborar pues escuchando, pero este canal va dirigido para las personas que no sean abogadas, porque yo considero, por ejemplo, que así como aprendimos a que el predial se tiene que pagar cada año, así tenemos que saber muchas cosas y no nomás confiarnos de que, pues en algún momento un abogado me va a decir que haga esto, porque hay muchas personas que no conocen sus derechos, tanto así que pues muchas personas que no conocían el juicio de amparo y que poco a poco se los hemos ido explicando. El licenciado en el juzgado al que está escrito ve amparo indirecto, porque como les había comentado anteriormente, el amparo indirecto es en contra de las autoridades en lo individual, por decirlo de alguna manera, y mientras que el amparo directo, que se ven los colegiados con los magistrados, ese es por sentencias definitivas que ponen fin a un juicio. Licenciado, ¿alguna sentencia que le venga a la mente que diga, esta sentencia me gustó? Sí, pues me ha tocado participar en varias, ¿no? Pero una en lo particular que me quedó más así como grabada fue, bueno, voy a explicar el contexto, ¿no? Es una persona adulta mayor, una mujer, la cual tiene una propiedad en una ciudad del sur del país. Esta persona radicaba en otra en el norte del país, ¿no? Llegan a la casa de esta señora adulta mayor con el actuario, no sé si se lo hicieron llegar a través me imagino que fue un exhorto, ¿no? Y ya para escriturar esa propiedad que tiene en la Ciudad de México a favor de otras personas, ¿no? Entonces la señora pues se queda pues, con signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? O sea, ¿quién no se sentiría así, ¿no? Es una propiedad que ella tenía. Tengo entendido que la señora abajo tiene locales, y en la parte de arriba renta departamentos, ¿no? Entonces la señora promueve amparo indirecto contra el primer llamamiento a ese juicio, ¿no? El primer llamamiento le llamamos emplazamiento como tal, ¿no? Y sobre otros actos dentro de ese juicio que ella manifestaba nunca se enteró, ¿no? Nunca tuvo conocimiento. Al analizar las constancias nos dimos cuenta que, bueno, previo a ello, la legislación en la cual se llevó este juicio
faculta al actuario, en este caso, a poder entender ese primer llamamiento con un familiar de esa persona. En este caso, la persona que se ostentó como sobrina de la señora adulta mayor recibió ese primer llamamiento, ese emplazamiento. Caminó al juicio, se fue hasta llegar a la etapa donde se ordenó la escrituración a favor de unos terceros. Promueve el amparo y de las constancias nos dimos cuenta que en esa primera diligencia de emplazamiento el actuario se cerciora a través de la sobrina, que se ostentó como sobrina, que esa señora vivía en la Ciudad de México. Pero en esa misma diligencia el actuario pregunta a otras personas locatarios de ese inmueble y le dicen que ella vive en una ciudad diversa al centro, en el norte. Ahí analizamos la primera irregularidad o ilegalidad en esa diligencia de emplazamiento. Se va al juicio y analizamos otra irregularidad porque la persona que se ostentó como sobrina de la señora adulta mayor da un nombre diferente a la de la primera diligencia. Entonces eso a nosotros nos prendió los focos rojos y nos dijo, bueno, hay incongruencias en la primera diligencia y que era el acto reclamado como tal, y también nos dio luz para decir, bueno, pues ¿quién contradice su nombre? O sea, ¿sí me explico? Sí, y ahí pues imagínense, pues así como decía usted, de que un día me levanto y en la puerta de mi casa ya está una persona diciéndome te voy a quitar tu bien. Sí, una orden de escrituración a favor de terceros, imagínate. Y pues uno con tanto sacrificio o algo así que se va haciendo de cosas como para que en un procedimiento que pues vamos a decir que el actuario pues obviamente no tiene la malicia de decir, ay pues no voy a tomar en cuenta lo que me dijeron otras personas, sino que le comentaba yo, por ejemplo, a la licenciada Fedra que nos acompañó en el primer video, que si no lo han visto, vayan a ver. Y en ese primer video le dije yo, pues a lo mejor las mismas autoridades, por el desconocimiento de la materia o por el desconocimiento de la falta de capacitación que le da el Estado, porque al fin de cuentas todos somos trabajadores del Estado, que pues nos tenemos que estar capacitando constantemente a través de la misma institución, como aquí en el caso del Poder Judicial Federal es la Escuela Judicial. Entonces a lo mejor esas dependencias no tienen esa capacitación constante a sus servidores públicos, porque en este ejemplo pues es del Estado, ¿verdad? Es un Poder Judicial pero del Estado. Sí, y creo que podemos sumarle las cargas procesales también como nosotros tenemos. A lo mejor y en su momento no se dieron cuenta de esas incongruencias, pero ahí entramos nosotros, ¿no? Nosotros juzgamos a esa autoridad, que en este caso es un juez de primera instancia, y el actuario, que no advirtieron esas irregularidades, ¿no? Entonces nosotros analizamos esos actos de autoridad, ordenadora y ejecutora, ¿no? Bueno, en este caso era la ejecutora porque se analizó la diligencia de emplazamiento, ¿sí? Pero súmale a lo que tú mencionas, ¿no? A lo mejor sí. y pues falta a lo mejor, no sé, de pericia o de experiencia, no sé, ¿no? Pero, sí, y pues siempre, pues a lo mejor uno como ciudadano puede decir, uy, ya, pues el juez determinó eso, ya ni modo. Exactamente. Pero no, todavía tenemos este último escalón que se llama juicio de amparo, en el que podemos a lo mejor obtener un beneficio. Sí, totalmente. Que en este caso... En este caso, el alcance de ese juicio de amparo fue dejar insubsistente todo, o sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, desde el emplazamiento hasta la orden de escrituración a favor de esos terceros, ¿no? A la que la persona, esta adulta mayor, no tenía conocimiento de ese juicio, ¿no? Y aquí es importante señalar también que eran esas incongruencias que nosotros advertimos, no eran agravios que la defensa de la señora hizo valer por el simple hecho de la suplencia de la queja que opera a favor de una persona adulta mayor, nosotros analizamos esos agravios como suplencia de la queja, ¿no? Sí, voy a poner la sentencia del que colaboró el licenciado. Aquí viene, de hecho, la jurisprudencia de todas las personas mayores tienen esta suplencia de la queja. Suplencia de la queja, ¿cómo lo podríamos explicar fácil? Pues advertir cuestiones no alegadas que nosotros podemos advertirlas como tal, ¿no? O sea, como subsanar esas omisiones que claro, la suplencia tiene límites, no te da para, por ejemplo,
otras cuestiones, ¿no? De precisar otros actos reclamados, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, esa suplencia de la queja funge como nosotros advertir cosas que ellos no vieron en sus agravios, ¿no? Para combatir ese acto de autoridad, ¿no? Y en este caso sí fungió, ese amparo fue confirmado por un colegiado en ese circuito, y a mí me tocó realizarlo, bueno, sí, como secretario particular. En ese entonces no estaba haciendo mi curso de secretario, ¿no? Pero siempre bajo la supervisión de la compañera secretaria y del titular, ¿no? Y como te digo, tan es así que sí nos fue confirmado por un colegiado, en este caso el superior. Sí, aquí está. Acceso a la justicia de las personas vulnerables. Interpretación de las reglas básicas en la materia adoptadas en la Declaración de Brasilia, en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo de 2008, en relación con el beneficio de suplencia de la queja deficiente tratándose de adultos mayores. Sí, esa es una, y la anterior es sobre cuando son el ilegal emplazamiento, en este caso un juicio de orden civil, ¿no? Entonces, por esos dos lados, la señora tenía suplencia de la queja, ¿no? Entonces aquí podemos advertir que todos tenemos el derecho a un procedimiento que tenga las formalidades esenciales, que es el emplazamiento, garantía de audiencia, garantía de audiencia, de poder presentar la demanda, de poder ofrecer pruebas, de poder hacer alegatos y que se nos dicte una sentencia en tiempo, y también de una segunda instancia. Y ahorita también podemos destacar que las personas que son adultas mayores también tienen el derecho de suplencia de la queja, que aunque haya cuestiones que no las hayan alegado correctamente, el juzgado tiene la obligación de analizar bien la demanda a fin de que no quede en estado de indefensión. Asimismo, que cuando se trate en materia civil, mercantil y administrativas, también procede la suplencia de la queja ante un ilegal emplazamiento. Y a lo mejor, así como lo estoy diciendo, decir, hoy todo esto me lo tengo que aprender, pues a lo mejor tener más o menos una idea para nosotros también decir, oye, abogado, pues yo más o menos escuché ahí en un podcast que tengo derecho a esto, y que me puedo ir a un juicio de amparo. Así es. Y este pues procedimiento, pues ya vimos lo de la suplencia. ¿Qué más podemos decirle? Pues principalmente creo yo es esa cuestión, ¿no? O sea, la señora era muy evidente que nunca tuvo conocimiento, ¿no? de ese juicio. Se ostentaba como, bueno, un término tercer extraña por equiparación, ¿no? Es alguien pues que fue parte demandada en el juicio, que en este caso no tuvo un conocimiento. Y principalmente, o sea, el beneficio de un amparo es ese alcance que tiene, destacar esa cuestión, o sea, de que no te deja desprotegido como tal, sino que arranca desde ese primer llamamiento hasta el último acto, que es la orden de escrituración, o sea, como si no hubiera pasado nada en la esfera jurídica de la señora, ¿no? Y precisamente ese es uno de los beneficios que tienen las personas de cuando efectivamente no fueron llamadas correctamente a un juicio. Es un derecho fundamental, ¿no? Esa garantía que tenemos, ese derecho que tenemos de ser llamados para poder, como dices tú, defendernos, ofrecer pruebas a una sentencia, ante una eventual ejecución de una sentencia también. Entonces es fundamental que ese primer llamamiento de la autoridad nosotros tengamos un pleno conocimiento y de manera legal. Sí, y como comentábamos hace un momento, licenciado, que podría darse el caso, por ejemplo, en este asunto, es por un juicio hipotecario, ¿verdad? Sí, si no me recuerdo, era un juicio civil hipotecario. Sí. Un juicio hipotecario, y la persona que había pues sido actora en el juicio de origen, que fue con el juzgado del estado, era pues el banco. Y aquí en este caso me comentaba usted que ya había como que además de que se reclamó el ilegal emplazamiento de las concesas, se advertía que ella decía que nunca había firmado. Sí, que nunca había firmado ese contrato. Si no me recuerdo, un contrato de crédito hipotecario, si no me recuerdo. Bueno, un contrato de crédito, pero con terceros, no era directamente con el banco. Lo que manifestaba ella era que nunca había firmado ese contrato, ¿no? Y efectivamente, después de que promueve el amparo, en el juicio de origen ella promueve un incidente de falsedad de firma, si no me recuerdo, y pues ya entran allá en ese juicio los peritos, ¿no? Para determinar si
si efectivamente hubo esa falsedad de firmas, que a final de cuentas, si se ordenó dejar todo insubsistente, pues eso ya salía sobrando, ¿no? Pero ella manifestaba que no había firmado ese contrato, ¿no? Pero en el amparo nosotros no analizamos esa discusión, nosotros, bueno, vaya, la suplencia no va a ese alcance como te decía, es como que paso a paso, solamente lo que es materia de ese amparo. Exactamente, lo que es materia de ese amparo únicamente, no podemos nosotros analizar o incorporar nuevos actos reclamados que no nos fueron hechos valer, ¿no? Eso ya está fuera de la suplencia de la queja, únicamente subsanar esas omisiones que no hayan incorporado en su demanda de amparo. Y usted, pues que ya miró todas las concesiones, dijo, pues como que me da a mí esta luz, pero yo en un primer momento cuando leí la sentencia que me compartió y que dijo, pues aquí esta sentencia está interesante, yo lo primero que pensé es, la persona quejosa fingió que no estuvo en ese domicilio, porque hay muchas personas que utilizan de esa forma maliciosamente el amparo. Dije yo, aquí fingió que no se ha dado cuenta, pero pues eso ya es cuestión de otro costal. O sea, aquí lo que tenemos que ver es si fue emplazada debidamente, ya si a Chuchita lo hicieron ya... Sí, ya son otras cuestiones, ¿no? Pero sí me ha tocado leer algún tipo que sí es evidente, ¿no? Que como dicen, como que tratan de estirar la liga para hacer el juicio a lo mejor más largo, lo que tú quieras, pero en este caso no era muy evidente esas ilegalidades y se le concedió el amparo. Sí, y luego muchas personas pueden decir, no, pues es que el juicio ya lleva 10 años, por ejemplo, aquí en como es una versión pública que la pueden consultar ustedes en internet, se ven en rojo los datos sensibles, sí. Pero por ejemplo, sí me imagino que fuera un juicio de 2020 y en el 2024, por ejemplo, que se haya concedido el amparo porque no tuvo el debido emplazamiento, que pues era su derecho, y lo tuvieron que echar para atrás todo el juicio, entonces ese juicio va a tener que volver a iniciar, pero va a seguir teniendo el número 2020, entonces de aquí a que culmine van a decir, uy, no, duró mucho tiempo el juicio, pero también porque las autoridades en un primer momento no se dieron cuenta, o a lo mejor también el actor de ese primer juicio dijo, pues no le encontraron mejor, ya me voy a ir con el juicio solito, sin nadie que me ponga contestación de demandas, sin nadie que ofrezca pruebas, entonces ahí pues somos responsables todos. Sí, la verdad que... Pero nosotros no. Bueno, nosotros somos responsables de analizar los actos de autoridad de manera muy responsable. Pero sí, creo que cada... No, pero me refería como que responsable de lo malo. Ok, no, sí, que al final de cuentas sí tienes razón. O sea, cada quien debemos de poner nuestro granito. Igual los postulantes, abogados que llevan los juicios de hablar con claridad también, ¿no? A veces hay estrategias de abogados como te decía, estirar la liga para hacerlo más largo y interponen recursos que se va y eso hace muy extensos los juicios, ¿no? Pero y sería imposible que digamos todos los abogados van a actuar de manera correcta, todas las personas van a hablar de manera correcta, pero es lo que se debería de hacer porque, por ejemplo, aquí están utilizando recursos públicos porque el que se lleve un juicio todo un año, vienen papeles, vienen impresoras, son muchos los recursos públicos y aquí somos responsables todos. Aunque hay muy buenos abogados postulantes, ¿no? hay de todo, ¿no? Sí. También, o sea, no todos usan esos métodos muy buenos, ¿no? Pero hay de todo. Y pues así, con esa sentencia. Y así mucho, bueno, me ha tocado con muchos, pero esa en especial, pues se toca un tema de un derecho de propiedad, ¿no? Como tal, y se defendió a fin de cuentas, se concedió, pero la defendió la parte quejosa y se concedió por parte de un juzgado federal. Y aquí, por ejemplo, si alguien estuviera de acuerdo con esta sentencia, se va a revisión. Entonces se va a revisión. Los actores, se fueron a revisión y fue confirmada el sentido por el colegiado. Así es. El colegiado dijo excelente, el licenciado. No, es que no estaba mi nombre. Bueno, es que como yo lo hice siendo secretario particular, no podía, no tenía la firma, o sea, la facultad, ¿no? Pero pues sí, me tocó elaborarlo. Sí, como te digo, siempre, desde que soy oficial todavía, pero cubriendo ahorita una persona secretaria, siempre con la supervisión de los superiores, siempre. Sí. Hasta la fecha que estoy en este puesto, siempre es superior, no se aprueban cosas así sin revisión. Sí, y muchos podrían decir, pues es que el personal operativo hace todo,
pero pues quienes nos van formando tanto profesional como personalmente son ellos, pues son ellas, las personas secretarias que llevan una carrera judicial. Un saludo para la persona que la licenciada. Sí, pues, ha sido mi maestra, ¿no? En todo este camino dentro de mi carrera judicial, y otros compañeros y compañeros también, o sea... Y después era el juez Oscar. Sí, anterior Oscar, anterior ha habido 3 más, y de todos aprendes, la verdad, en esta carrera judicial, y en ese sentido me siento, la verdad, muy afortunado en que me ha tocado trabajar con muy buenos abogados, la verdad que sí son muy buenos, tienen muy buena técnica jurídica, y pues lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, nuestro trabajo ahí está, ¿no? Y sí. qué manera fuera muy beneficioso para todos que las críticas que se hacen sea con base en el trabajo. Sí. Entonces ahí están, las sentencias son públicas, y al final ahí está plasmado pues ese trabajo que llevamos a cabo en un juzgado federal. Sí, me gustó mucho, licenciado, de esta sentencia que es muy concisa, muy concreta, en 29 fojas. Es, a lo mejor para nosotros ya se nos hace... como dicen los abogados, es que ese juicio, no te miento, tenía yo creo unas 4 tomos así más o menos de constancias, pero como te decía al principio, ¿no? Lo que analizamos nosotros fue esa diligencia de emplazamiento, y la segunda diligencia de notificación personal. Sí, con la que se ostentó como sobrina. Entonces ya estaría de más incorporar como el incidente que promovió la actora, la demandada en ese juicio, sobre falsedad de firmas. Ya no son cuestiones que nos competen a nosotros, ¿no? Entonces se hace únicamente en esas cuestiones lo que vamos a analizar para resolver. Por eso le denominamos cuestiones necesarias para resolver, y por eso quedan compactos, ¿no? Y en el fondo también se hace alusión a esas cuestiones, ¿no? Del contexto, de cómo pasaron las cosas. Sí, incluso aquí se cita una tesis aislada del primer circuito: emplazamiento, la circunstancia de que se practique con alguna de las personas que se refiere al artículo 117 del Código Civil de Procedimientos 117 del Código de Procedimientos Civiles, da lugar a la presunción de que el interesado quedó debidamente notificado, salvo prueba en contrario. Y aquí hay que recalcar que esta sí era obligatoria, porque se estaba oscilando el primer circuito, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Sí, ese criterio fue emitido precisamente por el primer circuito, pues lo que nos habla es salvo prueba en contrario, ¿no? En este caso se reforzó el sentido, ese salvo de prueba en contrario, eran esas incongruencias en esa diligencia de emplazamiento. Entonces eso nos dio luz a nosotros para decretar la ilegalidad. Y sí, como dices tú, fue emitida en el primer circuito. En ocasiones se citan otros criterios de otros circuitos, pero cuando hay analogía, por ejemplo, la legislación analizada en ese criterio corresponde a la del caso particular, ¿no? Del otro estado, ¿no? Entonces se citan también, me ha tocado citar, bueno, en proyectos que se citan haciendo analogía, pero por identidad legislativa, pues, entre lo desarrollado, lo estipulado en ese criterio, y lo analizado acá en el caso concreto. Sí, porque aquí a lo mejor no nos entendieron un poquito, pero es lo que pasa es que es un juzgado auxiliar. A ellos les mandan cargas laborales de otros juzgados, y en este caso, por ejemplo, el primer circuito. Entonces, como en el primer circuito hay más personas, pues me imagino yo que es por eso hay más personas. Por ejemplo, los circuitos más pesados son el primer circuito, el cuarto circuito, que es en Nuevo León, Jalisco, y Jalisco es el sexto. No, Jalisco es el tercero, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que es el tercero. Y como hay más personas, pues son circuitos más pesados, entonces los mandan a estos tribunales que solamente se dedican a auxiliar. Ellos ahí no reciben directamente demandas, sino que reciben ya todo integrado en el expediente, solamente para dictar sentencias. Sí. Entonces es una mecánica que pues se ha utilizado mucho tiempo. Aquí decían mucho de que ya los van a desaparecer, Sí. Pero pues no. Sí, todavía no. Esperemos que no. Sí, a ver qué pasa. Y licenciada, me comentaba la otra sentencia.
Bueno, esa no está aquí, pero ese es sobre un derecho de propiedad, ¿no? Y otras de las que pues tengo así más más sobre una orden de arresto administrativo, ¿no? Hasta cuenta, era un juez que solicitaba a un empleado, a un gerente de un banco, el domicilio de una persona, ¿no? Hay veces en los juicios no localizan a ciertas personas, los jueces, y ordenan girar oficios bueno, o autoridades o privados. En este caso era un gerente de un banco, era un privado. Pero sí, autoridades, depende. A lo mejor el ayuntamiento. Sí, exactamente, si tienen ahí en el predial, ¿no? Algún dato del domicilio, ¿no? Entonces, en este caso, el juez solicitó girar oficio a un gerente de un banco. Y este gerente promueve amparo en razón de que ya tenía la orden de arresto, ¿no? Porque, bueno, antes de eso, cuando giran ese tipo de medidas de apremio, el criterio jurisprudencial dice que se debe de notificar personalmente a esa persona, que debe estar debidamente fundado y motivado, y otros requisitos, ¿no?, que establece ese criterio. Es como una advertencia, ¿no? Si a ti te voy a imponer esa medida, a ti te voy a decir las consecuencias de que no me proporciones el domicilio de esa persona, ¿no? Sí, pues nunca me enteré que me estabas solicitando algo y ahorita ya me estás diciendo que tengo una consecuencia. Exactamente. Es como cuando estás más chico, ¿no? Y que si no haces la tarea, va a haber chancla, ¿no? O no va a haber tele, ¿no? O sea, tu mamá te está advirtiendo, ¿no? Si no haces eso, o va a haber, va a haber una consecuencia, ¿no? Es igual. En este caso, el juez solicita ese domicilio, que no significa que lo tengas que proporcionar de manera forzosa. Si no lo tienes, dile, ¿sabes que yo no cuento con registros de esa persona? Lo tengo, te lo proporciono. No lo tengo, te digo que no lo tengo, ¿no? Total, que a este gerente, pues en ningún momento lo notificaron, o no lo advirtieron, o no lo apercibieron, ¿no? Como es ¿cómo se llama? La figura jurídica. Entonces, esta persona promueve el amparo contra esa orden de arresto administrativo por 36 horas. Y sí, efectivamente nos dimos cuenta que no existía una notificación personal. Entonces, ahí se rompe la regla de los requisitos que establece ese criterio para efecto de hacer efectivo esa medida, ¿no? Y se le concede para que deje insubsistente y si considera necesario, pero emplázalo, ¿no? Perdón, sí, notifícalo sobre, no emplázalo, pero notifica sobre esa medida. Emplazar no, porque no es parte de manera del juicio, no es ni siquiera parte del gerente en ese juicio, ¿no? Únicamente notifícale sobre esas posibles consecuencias. Entonces, ya sea porque les quieren quitar algún bien, o ya sea porque les quieren imponer una multa o algo así, un apercibimiento administrativo, lo que sea, lo primero que tenemos que checar, emplazamientos o notificaciones. Sí, es muy importante todo eso, verificar esas cuestiones y saber que dentro del Poder Judicial también hay defensorías, y son gratuitas y son muy buenos abogados también. O sea, no hay necesidad a veces de contratar un abogado, ¿no? Y saber, pues las personas que también tienen, es un derecho que tienen ustedes de defenderse ante actos de autoridad, como en este caso un juez que ordena ese arresto administrativo, o en su caso un juez, un actuario que llega a tu casa con una orden de escrituración. Y el derecho va evolucionando, ¿no? Porque en un principio habían dicho que el amparo era para autoridades que venían del Ejecutivo, que es la presidenta, y pues todas sus dependencias, Secretaría de Salud, Secretaría de Administración Tributaria, o de Gobernación de los estados, o los legisladores, que son los senadores y diputados. Y ya a través de varias interpretaciones se dijo, bueno, ¿y a los jueces quiénes revisan? Sí. Entonces, si bien se puede decir son jueces revisándole a jueces, pero pues hay diferentes jueces del Estado y los jueces federales, que son los del Poder Judicial Federal, que ya se dedican solamente pues al amparo. Y muchas veces confunde a las personas y dicen, no, es que mi juicio lleva 10 años, no sé nada. Esos no son los jueces de amparo. Puedes ir con el juez de amparo y le puedes decir, no me han resolvido en 10 años, y el juez de amparo ya va a resolver. Sí, hay a veces dilaciones, ¿no?, que también son promovidas ante un juez por exactamente esas dilaciones, cuando se queda estancado y se analiza igual como un acto también. Bueno, en este caso puede ser omisión de continuidad, ¿no?
o misión de continuar con el procedimiento. Licenciado, pues, ¿va a seguir trabajando en su casa? Pues muy probablemente sí, sí, la verdad que sí. Pues, Es la verdad que sí, o sea, no, creo que también mis compañeras y compañeros que ocupan, ahorita únicamente estoy ocupando el cargo de secretario y sí ocupas estudiar los asuntos a veces que no te alcanza el tiempo en tu casa y tienes que seguirle, inclusive a veces fines de semana también. Pero bueno, personal, me gusta mucho lo que hago y siempre lo he hecho con mucha responsabilidad y siempre buscando esa solución, ¿no? que es la correcta, es la única solución. pues muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Espero que pues les haya servido mucho lo que se platicó el día de hoy, y si quieren que hablemos sobre algo en específico, si les quedó alguna duda, pues lo pueden poner en los comentarios y ahí les vamos a estar contestando, o si no, en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.